muy bien. A mí me gusta empezar con los alumnos, sobre todo si están comenzando en las fases iniciales de aprendizaje de la investigación, con la parte más directa, más humana, más vivencial, porque los objetos de estudio se necesitan internalizar en la carne, en el corazón, en las vivencias, en las inquietudes, necesitan estar a flor de piel. Por eso una de las preguntas que más me interesa plantear es que recuerda más fuertemente en general de toda la entrevista de ayer. Pero antes de eso, estaría muy interesante si primero repasamos esa misma entrevista. Por supuesto, las inquietudes van cambiando muy rápido, pero de hecho, si ella logró la espinita, tener la inquietud de forma muy sólida, pues ahorita ni yo, ni ustedes, ni muchas cosas la pueden mover de esa inquietud. No sé si me entiendan. Depende cómo nos aproximemos al objeto de estudio, a los datos, pero más humanamente a esos temas y nos impacten, porque a partir de esos impactos subjetivos, emocionales, sentimentales, es que podemos echar anclas y empezar a trabajar. Es dinamita, lo que necesitamos son explosivos para que jaleonemos la inquietud. Es muy, muy importante en estos tiempos de gran indiferencia tener inquietudes. Y se entrena también, se entrena pues la pasión por los temas, el amor por lo que hacemos, para los que nos debemos a esos sujetos. Empiezo, la entrevista fue hecha a una subdirectora de la normal ya con muchos años de experiencia, 35, en educación preescolar. Vamos a escuchar y yo voy deteniéndolo y vamos participando, ¿no? Vamos viendo, pues se vale plantear preguntas y reflexiones. A ver, comienza. ¿Viene? Soy docente frente a grupo y subdirectora de la Escuela Normal Superior del Valle de México. Pero lo más importante es que tuviste una escuela de preescolar más de 20 años. Sí, bueno, y aparte tuve dos escuelas secundarias con 27 años y otra con 30. Entonces, bueno, pues gracias a Dios, allí hay experiencia. Muchas gracias. ¿En qué zona está trabajando actualmente? ¿Perdón? ¿En qué zona está laborando actualmente? Sí, en la zona de Nezahualcóyotl. Estoy en la Normal Superior del Valle de México, de Gracias. ¿Cuántos años de experiencia como docente tiene? Uy, 35 años. Como docente de todos los niveles y de preescolar 30 años. Detengo un poco. Les voy a contar una experiencia que alguna vez entrevisté en el tema de vendedores ambulantes a unos líderes. Yo iba a ir a apoyar a un alumno que estaba haciendo en el doctorado en la UAM Iztapalapa. Lo estaba apoyando. Pero él tenía sus preguntas y empezó así rígidamente. Yo creo que lo primero que uno debe de hacer cuando uno hace preguntas es ganarse a la persona en el sentido de mostrar mucha empatía, porque empezó, ¿es usted soltero o casado? Interrumpía y buscaba la pregunta y le hacía el tachecito a esa pregunta, contestaba casado, soltero, contestaba. Y después le hacía, ¿y por dónde vive? ¿En dónde vive? Y ya decía, ¿y cuántos agremiados tiene? O sea, es más, esos datos, indispensables, no sé qué tanto puedan esperar, pero es muy necesario entrar a la entrevista de forma fluida, de forma empática. Después de que ya, el líder medio, pues a ver a qué horas me saca la siguiente pregunta en dónde nací, cuántos años tengo,
Ujú. Que si tengo propiedades propias. O sea, en estas circunstancias se ponen tensos, y lo que hay que hacer es relajarlos, entrar con plática, entrar con plática. Y bueno, Kira, ayudó mucho, pues que es conocida, pero con desconocidos, pues dicen, pues qué, ¿no? Yo con qué, el que me va a dar a cambio de que yo esté aquí contestándole las preguntas. Generalmente la gente es amable, pero hay que tomar en cuenta que se requiere, pues simpatía, empatía para ahora sí que sean sinceros al contestarnos. A ver, voy a decir. Uy. ¿Actualmente tiene grupo? Tengo grupo, pero no de preescolar, solamente de formación para docentes en la escuela normal. Tengo un grupo y soy la tutora de la academia. Excelente. En preescolar, ¿con cuántos grupos trabajó? Disculpe. En la vida, Sí. con cantidad. ¿Ya nos contaste? Algunas escuelas. Sí. Entonces, en total yo creo que más o menos unos 40 grupos de preescolar a través de la vida. Por año. Ajá. Sí, mucha experiencia. Una cosa muy importante, nosotros hay que adaptarnos al lenguaje y la forma de ver de ellos, no ellos al de nosotros. Por ahí hubo otra pregunta que tuvimos que reflexionarla en voz alta, pero lo más sencillo posible, que nos entiendan lo más sencillo posible las preguntas. En este caso, en lugar de preguntar con cuántos grupos les ha dado, pues decirle un promedio cada año cuántos grupos tiene. Es más fácil que en un año se acuerde de cuántos grupos tendría. No, a cuántos grupos, generalmente es uno por año, ¿no? Por lo regular. Entonces, ahorita dijo que ha tenido como 40 grupos, pues suena lógicamente, porque 35 años de experiencia nos da 35 grupos de niñitos, así de lleno como maestra titular de preescolar. Bueno. ¿Cuántos alumnos aproximadamente tenía por grupo de preescolar? Generalmente nunca dejábamos que pasara de 25 a 28. 28 fue lo máximo que tuve. ¿Logró identificar niños que presentaran alguna barrera de aprendizaje? Sí, Jessica, pero si me permites ahondar la pregunta, sí, claro. Yo identifiqué tanto en la práctica durante los primeros años de mi vida docente que algunos niños presentaban precisamente barreras de aprendizaje, pero lo que sí pude notar es que es por el contexto. Años después, ya te estoy hablando de hace unos 10, 15 años, empecé a notar que yo también era barrera de aprendizaje para ellos. El docente también puede ser barrera que no reflexiona sobre su práctica. Generalmente le echamos la pelotita o la culpa al otro, pero no analizamos ni reflexionamos sobre nuestro quehacer y ser docente. Sí. Y aquí podemos entonces escribir algo bien importante, y tiene que ver directamente con el marco teórico. Ahí ya está borrado. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Marco teórico. Y entonces empezamos a redactar. Ajá. Social. Respecto la dimensión social es fundamental. La adquisición
fundamental en el proceso. Vamos a profundizar siempre que decimos lo social, especialmente hay un concepto, interacción social. La profesora está diciendo que los profesores también, los maestros también pueden ser barreras de aprendizaje. Eso significa que no está todo del lado del alumno con problemas, ni todo del lado del profesor. Dijo, también puede ser, o sea, es un problema de relación, de interacción. Entonces eso lo podemos redactar así. La dimensión social es fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En particular, interacción social puede darse de tal manera que se evite o dificulte integración de los niños con barreras, vamos a decirlo así. Se supone que los niños tienen barreras de aprendizaje, pero no todo está de ese lado. Habíamos platicado con Jessica que hace falta una crítica al concepto de barreras de aprendizaje, porque se hace como si estuviera dentro de los niños, y ahí le vamos de lleno. Por lo tanto, el término de barrera, así lo ponemos el término de barrera presupone que se encuentra que es algo que se encuentra de algún modo dentro del niño en cuestión. Sin embargo, esa visión nos dificulta nada más. Esa visión dificulta darse cuenta que la presencia de lo que llamamos barreras depende de mucho más cosas que solamente el alumno. Como por ejemplo, ¿qué podemos decir? El propio maestro. En este caso son las propias educadoras. Los escenarios, las circunstancias, la historia, las circunstancias o la historia de la relación entre la educadora y el niño, la propia historia del niño. ¿Qué más podemos decir? Las características de la escuela. O del aula. De muchas otras cosas que es necesario indagar. Y ahí nos quedamos, porque pues ya nos dimos cuenta que barreras de aprendizaje es una construcción, tienen su historia de cómo se fueron construyendo, cómo se fueron dando. Entonces eso es lo que cabe indagar.
Y obviamente, si se dan cuenta, voy a poner en rojo. Aquí puse interacción social. Nos podemos concentrar más en la interacción social en el siguiente párrafo, o nos podemos concentrar más hay que quitarse. Podemos concentrar más en las educadoras. También pueden de ahí venir las barreras. Yo lo puse en rojo. Las circunstancias en que se vive eso que observamos o a las que ellos se refieren. La historia de la relación entre los dos, ¿no? Características de la escuela, la historia del niño. Ya tenemos muchas. La historia de la relación. ¿Cuántas llevamos? Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nombramos nada más. En el párrafo que sigue, yo podría escribir sobre cualquiera de estas 6 hacia dónde quiero ir. Y entonces esto es importante. A ver, ¿viene alguien? Sí. Y entonces es bien importante darnos cuenta que existen muchos hilitos a partir de los cuales seguir jalando esta redacción. Básicamente en esta redacción estoy diciendo que las barreras de aprendizaje pueden provenir de muchas partes y no nada más del propio niño. Entonces a lo que siguen, pues podría yo estar prefiriendo hablar de alguna de esas dimensiones. Si prefiero entrar por la parte del niño, corro el riesgo únicamente a él de esas barreras o a su propia historia, pero es muy válido y sobre todo hay necesidad de estar ampliando el concepto de barrera, viendo otras cosas posibles que lo pueden estar causando, como las características de la escuela, las características de la educadora, qué sé yo. Y puedo seguir hablando teóricamente, por ejemplo, de la historia de la relación entre los educadores y el niño. Y entonces el hecho que tengamos 6 hilitos para jalar de aquí no debería de ser, aunque es el riesgo y no hay de otra, no debería ser el motivo para perder parte necesaria intrínseca de la investigación. Hace falta que nos perdamos en el bosque y sepamos regresar al punto. ¿Por qué es necesario perderlo? Para ir a cazar esa cosa. Vamos a dejar una entrevista con la camarera. Por ejemplo, ¿ustedes cómo identificaban a los alumnos con barreras de aprendizaje? Lo encontró pues en la dirección y prácticamente inmovilizado. Entonces se enojó mucho, prácticamente le mandó a la escuela y fue cuando vino con nosotros acá al escolar donde yo laboraba. Y bueno,
acompañamiento, porque realmente, aunque uno lo detecte, estamos muy limitadas en el sentido de que tú y yo no tenemos una formación neurológica, nada más son cuestiones muy leves. Y tampoco tenemos una formación de psicólogas. Entonces, pues yo notaba que el niñito, lo primerito que le dije a su papá, bueno, mire, sí necesitamos un estudio en este aspecto, en la cuestión neurológica y en la cuestión psicomotora. Entonces, ahí fue cuando nosotros, cuando ya nos trajeron los estudios, fue cuando ya nos dimos cuenta de que pues las deficiencias no era porque quisiera, sino ahí sí son cuestiones de neurológicas, biológicas, y que aparte los docentes somos una barrera para poder apoyar a los niños. Entonces, con todo un programa de su terapeuta de la tarde, del turno, bueno, nosotros no teníamos terapeuta de psicomotricidad en condiciones neurológicas, pero él sí iba aparte y con el equipo de las maestras, que sí teníamos una psicóloga y que yo era su maestra. En segundo yo no fui su maestra, porque entenderás que a la edad de 4 años y medio él se arrastraba con un retraso cognitivo de 1 año y medio. Ese año y medio determina muchísimas cosas en los niños. Entonces ya lo que hicimos es un acompañamiento, pero definitivamente también ahí el docente puede ser barrera en la parte de la atención a esta diversidad educativa, y en lugar de incluir puede excluir, fichar y estigmatizar al niño. Él estuvo 3 años con nosotros. En ese caso, Eli, ¿tú de qué servías de barrera? ¿En qué forma? Les decía que cuando el docente no conoce y quiere resolver el problema sin tener el apoyo de los especialistas, uno puede hasta echar a perder o forzar cosas que no está preparado el niño. Por ejemplo, la terapeuta me decía, maestra, ahorita nos mandaba una relatoría. Ahorita Ray, así se llama, y ya les contaré qué hermoso cuando me mandó mi última carta. Apenas lo vimos hace como 5 años y está en la secundaria apenas. Pero no importa porque está también en una escuela de atención a la diversidad educativa. Entonces ella me decía, la terapeuta y la psicóloga, que el niño apenas está en su etapa de juego simbólico a la edad de 5 años. 5 y medio. Si yo no hubiese entendido eso, que estaba en la etapa simbólica, cuando él me decía y movía con un lápiz la sopita, decía, caliente, yo le hubiera dicho, ay, ¿qué estás haciendo? Deja de jugar, ahorita jugamos a la comidita, por ejemplo. Entonces lo que yo hacía era me integraba con él y le decía, muy caliente, chicos, uno tiene que preparar, Jessica, al grupo también, porque para que podamos construir a una persona, a un niñito con estas características, el grupo también puede ser barrero. Entonces hay que incluirlos a que todos estén en colaboración. Tuvimos otra niña, ella no tenía un bracito. Bueno, perdón, la falta de información, ¿verdad? En este caso era falta de información tuya. Así es, efectivamente, y el docente tiene que estar dispuesto a informar y al no conformarse a lo que nos dé el padre de familia o la supervisión o las autoridades. Lo que debemos de hacer es de apoyo, porque la falta de la ignorancia efectivamente es una barrera. La falta de profesionalización es otra barrera. Oye, Eli, pero se supone entonces que tú pues no podías adquirir tantos conocimientos e información como lo tiene un profesional, o sea, ¿no lo puedes sustituir? No, pero sí te pueden hacer, uno puede hacer redes de apoyo si quieres ayudar, porque a veces lo que caemos tanto, doctor Olivo, es que decimos, ay, es que a mí no me toca, ay, es que yo no puedo, y es cierto, en grupos de 50, ¿cómo vas a poder, o de 30, 40, cómo vas a poder hacer esto? Una de las ventajas a lo mejor de la educación particular es que son grupos pequeños y que como sea uno puede dar un tanto de más. En especial yo pues sabía perfectísimamente, ahí viene
tiene otro punto que a lo mejor le puede ayudar a Jessica. Es muy diferente un maestro de educación pública que ya tiene resuelta la vida a un maestro de educación particular que tiene que mantener, por así decirlo, perdónenme la expresión, al cliente, y que tienes que ofertar siempre un club para que el papá tenga la confianza, considere. ¿Qué pasa en las escuelas públicas? Y la maestra dice, váyase a usar esto. Manita, no lo podemos atender aquí. O váyase al psicólogo que usted pague. Ajá. Pero, bueno, si me permite comentar. Adelante. Yo creo que eso no tiene tampoco de mucho tiempo. Creo que actualmente el problema en la inclusión, lo que usted acaba de mencionar, es la profesionalización, y desgraciadamente que hay alumnos en los cuales tienen que ser incluidos y tratados en cualquier institución. No se puede rechazar pese a las condiciones. Bueno, es lo que yo ahorita considero. Y Sí, es otra problemática y es nacional, ¿eh? El problema que no tenemos las instituciones pertinentes o no se les invierte para este tipo de programas incluyentes. Está muy ausente. ¿Y usted qué propondría como estrategia para una inclusión en cualquier institución con alumnos que presentan barreras de aprendizaje? Fíjate que desgraciadamente esto fue algo que tuve que aprender mucho en el preescolar, porque no solamente se debe de incluir al niño con barreras de aprendizaje, sino al niño sobresaliente, porque en su momento el niño sobresaliente también lo excluye. ¿Y cómo hacer a un niño con barreras de aprendizaje, a un sobresaliente y a un niño con problemas de lenguaje en el mismo salón de clases, sin la preparación o los elementos y el personal que se necesita? Entonces, desafortunadamente el gobierno siempre nos avienta a nosotros la pelotita y la solución. Yo lo que te voy a decir lo que nosotros hacíamos. Sí. A niveles locales de institución siempre generamos nuestras redes de apoyo. Y por ejemplo, Rocío era en ese momento era la psicóloga en turno, y mover esos cuadros básicos, la psicóloga, la maestra que era pedagoga, la maestra que era licenciada en preescolar, incluso a la madre o al padre de familia los integrábamos y les dábamos talleres. Teníamos nuestros consejos técnicos cada 8 días para precisamente tratar, antiguamente era la ruta de mejora, tú lo sabes, el plan estratégico de transformación educativa. Entonces, en el plan estratégico, en la ruta de mejora, en el programa de educación de mejora continua, que se llama, nosotros siempre integrábamos un pequeño proyecto de inclusión hacia los niños con barreras de aprendizaje. ¿Y ese programa ustedes lo desarrollaban o venía? Claro, no, lo generábamos y tomábamos las propuestas algunas que nos oferta educación pública, pero tú bien sabes que esto de los programas de inclusión y ¿cómo se llama? El censo, ¿verdad? Son muy recientes. Antiguamente nosotros lo que hacíamos es con lo que teníamos. No abarcábamos mucho, tampoco hace unos años abarcábamos tanto, pero lo que podíamos hacer lo hacíamos con gusto. ¿Quién lo elaboraba ese programita? ¿Cómo? ¿Quién elaboraba el programita ahí que hacían? Siempre lo elaborábamos de manera integral. Así lo visto que el plan de transformación educativa, el PEPE o el PAS, nos sentábamos y poníamos las directrices. A partir de que sale la ruta de mejora, siempre le incluíamos en nuestra ruta de mejora y nos lo revisaba nuestra supervisora. ¿Nos das un ejemplo de cómo sería detallada, más aproximada idea de cómo era ese proyecto? ¿Era por niño, era por grupo, las maestras que debían integrar? No, es por grupo. Bien. Primero, a partir de un diagnóstico, detectan quiénes son los niños. Si no tiene el grupo niños de barreras de aprendizaje, sí hay una diversidad educativa. Entonces,
ya se comparaba a la edad de 3 años, imagínense. Entonces lo que hacemos es, ahí efectivamente ella no tenía barreras de aprendizaje, al contrario, era una niña de aprendizaje sobresaliente, pero sí tenía problemas de autoconcepto, pero daba a los aprendizajes. Lo que hacíamos por mes, por ejemplo, tener una actividad de que incluyera que fuera por diversos grupos, hacer equipos, una actividad que fuera al autoconcepto y que ella participara junto con todos sus compañeros, pero que también los niños fueran parte de este programa y conceptualizaran y concientizaran la problemática de, por ejemplo, no tener la habilidad o la destreza de la otra mano. Pues Eli, los niños son más capaces de aceptar ese tipo, pues a una persona que no tiene brazo que los adultos, ¿no? Sí, los niños lo aceptan muchísimo más fácil que los adultos, por supuesto. Y luego tuvimos otro problema de barreras de aprendizaje auditivas, pero aquí utilizamos el programa. La niña que iba en las tardes a su escuela ¿cómo se llama? Para debilidades auditivas, y la maestra nos mandó que podríamos hacer. No aprendimos como tal el lenguaje porque es complicado todo darlo, pero sí la gran mayoría nos aprendió a leer algunas señales que nosotros dábamos y con la boca. Esta Janet se llamaba Janet, o se llama Janet la niña. Pero esto, por ejemplo, sí fue muy grato porque terminó sus 3 añitos, también esta Yareli terminó sus 3 añitos, Ray estuvo 4. Y así les podría decir de varios niños, pero es un trabajo titánico. Y en un salón llegó a identificar varios alumnos con este tipo de barrera. Sí. Solamente en un salón, generalmente, antiguamente, la proporción se espera de uno difícilmente, dos, pero no, generalmente es uno, y en toda la escuela. En una escuela pública me imagino que, no me imagino, sino que sé que es más. Otra barrera de aprendizaje y ética muy marcada en estas nuevas generaciones son los trastornos. Por ejemplo, el síndrome del emperador, de la emperatriz, el TOI, los desafiantes oposicionistas. Ellos no quieren aprender, no aprenden porque su construcción es contextual. Por ejemplo, el síndrome del emperador, ¿no? No quiere nada le parece, nada le llena, y por lo tanto se puede salir y entrar a la hora que quiere, y esto es una barrera de aprendizaje. El oposicionista nada le gusta, nada le parece, por todo ese berrinche. Eso sí puedes encontrar por estas generaciones actualmente, incluso es muy incurrente en estas generaciones. Puedes encontrar hasta 5 en un solo grupo. Oye, Eli, ¿qué nos puedes platicar de los fracasos en integrarlos? ¿Hubo o dificultades fuertes? Claro que sí. Claro que hubo muchísimos fracasos, también muchos éxitos, ¿verdad? Pero el fracaso al integrarlo, reitero, el apoyo del padre de familia a veces es nulo. Y por lo tanto no se le avanza. ¿Qué porcentaje es nulo? Bueno, a veces... De cada 10. Pues si el niño es uno en mi grupo y cito al papá y le digo, lo atiende la abuelita, la mamá trabaja, el papá no está, o es madre soltera, pues, por más que uno quiera, es muy poquito. Lo que sí se avanza, pero hay un nivel hay un rango de fracaso, ¿verdad? De cada 10 niños especiales, ¿cuántos papás apoyan de esos 10? No lo sabría porque nunca tuve 10 niños especiales. No, me refiero de que en promedio, pues un promedio es, o sea, sí. Perdón, doctor, si es a través de los años de todos los casos, podría decir que de 10 años, si la
Sí, sí, sí. ¿Y recuerdas un caso especial de fracaso que nos puedas contar? Un caso especial de fracaso, sí, está bien, pero él tenía un problema de su papá era psicópata. Entonces, bueno, es un caso de terror, por eso dicen en mi familia que yo no cuento casos de terror. Bueno, él, fíjense, la situación tan difícil, tenía barreras de aprendizaje, en el sentido de que su misma condición bioquímica y contextual no le permitía, él tenía atención dispersa, que es una barrera de aprendizaje también. El papá del niño tenía amenazada de muerte a la señora y decía algo, y los golpeaba muy feo. También era golpeador, violentador, agresivo, disfrutaba, se paladeaba golpeando, se agarraba a su víctima. Y ay, Dios mío, bueno, que no vivimos. Pero los 3 años que estuvo, nunca pudimos descubrir qué era lo que estaba pasando. Hasta casi ya los 2 últimos meses, la señora me rogaba que no lo diera de baja, que por favor, maestra. Bueno, así nos pasamos 3 meses. Digo, 3 años. Ya los últimos 3 meses le dije, señora, ya no podemos, el papá desde ahí, el papá de Aneta, quién sabe cuántos niños, se quejaron, van a levantar un acta y yo aunque no quiera, pero maestra, esto, señora, no hemos tenido el apoyo de usted no ha sido honesta, la maestra por ejemplo, la que le ha Celia, que era psicóloga, la maestra Celia le ha pedido, le ha suplicado que sea honesta, ella entienda ciertas incidencias y usted dice que todo es perfecto. Bueno, el papá del niño era golpeador, maltratador, violentador. Tenía una pareja varón, una pareja hombre, con el que engañaba a su esposa, pero a su esposa la tenía amenazada de muerte si se iba o lo dejaba. Bueno, todo un caso de terror. El caso está en que no pudimos hacer nada. El niño nunca modificó su conducta, siempre fue golpeador. Y luego sí teníamos un seguimiento con ellos. A los 3 años nos enteramos que ya estaba corrido de quién sabe cuántas escuelas. Claro. En la actualidad ya no estudia. Ya, bueno, tremendo. Otro fracaso muy fuerte, pero del contexto, Aviancito. Él fue prostituto a la edad de 11 años, prostituto homosexual, y fue violado a la edad de 6 años por sus amigos del padre alcohólico y murió de SIDA. Estuvo en la cárcel a los 14, 15 y murió a los 17 años. Y ya estás empezando a destapar la coladera. Fíjate, qué difícil, ¿no? Y ahí están las barreras. ¿Cuándo esa criatura va a aprender, verdad? Pero son casos, y de ahí yo sí lo considero pues, que la escuela no pudo hacer nada porque también el contexto es ácido y te pone barreras el mismo contexto para que tú no puedas ir. Cuando hablamos con el papá de Avian, nos dice un montón de cosas. Oye, Eli, ahí ya no estamos hablando de barreras de aprendizaje, ya estamos hablando ya de un problema ya casi existencial, de vida o muerte, ya, ¿no? Pero sí tiene que ver con, sí, con claro, barreras. Bueno, por ejemplo, tenía, su papá era psicópata y es probable como... Es que ahí era la vida o la muerte, la prueba está que se murió, era vida o muerte. Claro. O sea, en esos casos hay que tener muy claro que está en juego la vida. Yo no digamos ya el aprendizaje, la vida, ¿no? Sí. Y Jessica, tú empezaste con algo muy cierto. Resulta que piensan que la inclusión es nada más para niños con capacidades o competencias diferentes. Es que no es cierto. Hay cantidad de diversidad educativa y de atención a la diversidad y de situaciones que deben de ser incluyentes, pero hay que estudiar. Vale la pena hacer un breve comentario aquí.
porque la entrevista llegó a un punto en donde explota la riqueza de las reflexiones, de la mirada de la realidad. En particular, ahorita en la misma entrevista se mencionó que no nada más son esas barreras típicas, como si tiene un problema de ceguera, de audición, de estigma social, de que no tiene un brazo, sino también las barreras en donde son hiperactivos, muy inquietos o tienen determinados traumas o son deprimidos. Esa es la que en la entrevista salió a colación, pero ahorita que la estoy escuchando por segunda vez, es muy interesante también advertir una variable que es la variable vida. O sea, cuando se pone en juego ya la intensidad del daño es una variable. Si el daño ya es muy serio, obviamente pone en riesgo la vida y ya es otro problema, pero no es porque nos estemos saliendo del tema de barreras de aprendizaje o del tema de niños con dificultades, no nos estamos saliendo, es sencillamente que esta variable de intensidad del daño siempre hay que estar atendiendo, haciéndole caso en todos los niños en todos los casos que averigüemos, que preguntemos, puede estar jugando de forma decisiva esa variable intensidad del daño. Nos amplía la mirada en cuanto a qué es lo que hay que reflexionar si nos damos cuenta que tiene relación con un bajo daño o un daño muy leve que se puede fácilmente arreglar, o qué problemas hay si es un daño muy intenso o si es un daño el que ya están acostumbradas las maestras a tratar, o es un daño que sobrellevan y no se puede eliminar ya, pero sobrellevan los papás o no lo sobrellevan o lo descuidan. Entonces, si se fijan, hay muchos hilitos de dónde ir jalando la reflexión. Este, y, y bueno, vamos primero a acabarlo para pasar después a las siguientes reflexiones. Y la raíz, ¿verdad? Porque no nada más eso es una barrera. Sí, tiene razón, profesor. Yo creo que muchas veces se toma nada más la inclusión con alumnos de barreras y existe un término, mejor dicho, que sería a la atención a la diversidad educativa. Sí, como que hace falta un concepto amplio, ¿verdad? Sí. De intervención, o como que deberían cambiar las palabras. Sí, yo también considero muy importante lo que menciona. Oye, Jessica, varios de mis alumnos también hicieron, bueno, ahorita ya terminaron este semestre, ahorita apenas vamos a empezar con las de séptimo, pero hicieron su tesis sobre eso, sobre las barreras barreras de aprendizaje en la inclusión a la diversidad educativa actual. Qué bonito, qué padre. ¿Su estudio fue nada más eso o hicieron alguna propuesta pedagógica? Nosotros en la institución, en el preescolar siempre tuvimos propuestas. Creo que se refiere al estudio de la tesis, ¿no? Sí. De la chica, tienes que tener una propuesta. Ella puso. Otra observación muy importante. Si se fijan, estaba dando la educadora la respuesta por un lado, pero yo corregí para que se centrara. Es necesario que como entrevistadores uno vaya enderezando la discusión hacia donde está el objeto de estudio, porque pues corre el riesgo de que el entrevistado se vaya por otros lados y uno tiene que estar controlando allí. Ay. Bueno. Atención a la diversidad educativa a través de una aula de aprendizaje múltiple. ¿Y cómo es eso? Comunidades de aprendizaje, la propuesta de comunidades de aprendizaje. ¿Cómo trabajaron? Bueno, pues. Sí, no hay que dar las cosas por obvio, que la gente explique, que la gente
diga en qué consiste la cosa, ¿no? Porque no todo se resuelve diciendo por comunidades de aprendizaje. No, pues que nos digan su concepción de cómo son las comunidades de aprendizaje según su concepción, porque según otros maestros las comunidades de aprendizaje son otras cosas. Ujú. Hay que estar trabajando ahí para que digan más cosas. Si se fijan, los propios entonces entrevistados nos están dando la misma tesis. Nosotros tenemos que escribirlas, que saberlas, poner las palabras. Eso es un tema que podemos ir después poco a poco viendo. Si nos están dando la propia tesis, cómo nosotros debemos estarla plasmando ya por escrito. Lo que sí hizo, transformar su salón, porque afortunadamente en la normal intervienen toda la jornada y todos los días. En sexto son 8 semanas y en octavo son 16 semanas que tienen que intervenir. Entonces en el octavo ya es la propuesta y lo que ella puso, comunidades dialógicas, comunidades de apoyo, comunidades de trabajo colaborativo, comunidades de qué, eso, de lectoescritura, algo así, y puso como tipo rincones, pero cada semana ella cambiaba el rincón, no creas que se lo ponía así como el de Clory o Montessori, ¿no? Que cada que tienen un rinconcito, no, ella las iba cambiando. Otra alumna lo atendió la inclusión a través de la filosofía para niños de Lippmann, de la profesora de Lippmann. De la filosofía para niños. Para niños. Filosofía para niños es maravillosa. Si pudieras tomar leer el libro, fíjate que la filosofía para niños en la cuestión de inclusión hace muchos círculos dialógicos. Es decir, después de cada tema que va muy direccionado a la reflexión, al valor, a la inclusión, se les pregunta cómo te sentiste, qué te propondrías, y se hacen una comunidad de aprendizaje reflexivo, pero valórico. El hijo de filosofía para niños tiene muchos aspectos. Tiene el teatro de sombras, Jessica, te podría ayudar también. Pero no le escuché, profesora. Teatro de sombras. ¿Teatro? De sombras. Teatro de sombras de la filosofía para niños. Muchas gracias. Oye, Eli, ¿qué nos puedes decir de los maestros que no sé si te has topado, que de repente son ciegos a esa realidad de incorporar a los niños con dificultades? Pues es una gran mayoría, porque se hacen a un sistema indolente e indiferente. Somos tantos que uno más se puede pasar. Yo he visto como algunas maestras dicen, pero usted no le va a arreglar la vida, maestra, usted no puede meterse, tiene que seguir el protocolo. Y sí, estoy de acuerdo, pero tampoco puedes perder tu parte humana, ¿no? De buscar desde tu trinchera cómo poder apoyar o acompañar al niño que está teniendo dificultades o barreras. ¿Y usted no hay una propuesta para capacitar o para dar un curso a los docentes en una institución? Sí, hemos dado muchos cursos. De hecho, acabo de tomar a nivel nacional de estrategias para la educación socioemocional, que habla mucho de toda esta parte socioemocional. Pero volvemos a lo mismo, Jessy, y el doctor te lo tiene que querer el sujeto, tiene que querer el maestro y tiene que aplicarlo y significarlo. De otra manera es palos al aire. Sí. Siempre hay oídos sordos o alguien que se resiste, ¿no? Sí, la resistencia, yo llamo en estas generaciones completamente indolentes. Ya no les duele nada, indiferentes ante la vida y ante la muerte. Mira, uno más, uno menos, y si no es de mi familia, además de que sistémicamente se favorece mucho ese maltrato y esta violencia no te tomo en cuenta, tú vas a pasar y ya, pero yo necesito mi puesto y pues voy a hacer lo que pueda hacer. Esto está yendo más allá, Eli, porque uno en los cursos pues les ve las caras, participan, uno ya no sabe cuando ya llegan a sus lugares de trabajo.
mucho en la normal es que precisamente la formación la formación docente del primero al sexto semestre es un trabajo mucho de conciencia, porque ustedes y yo bien sabemos, o al menos que tengo la estadística, Jessica, de los alumnos que entran a la normal. Ahorita yo mi grupo es el único grupo que tengo porque tengo bastante trabajo de subdirección, pero me dio la maestra, la directora, a un grupo porque, pues bueno, son primeros y siempre le interesa el buen trato a los primeros, ¿no? Entonces, de las 36 que tengo de preescolar, ¿sabes cuántas están porque son de maestros y porque quieren una plaza? Te lo digo, siempre hago mi estadística, así como el preescolar hacía mis estadísticas. 22 de mis alumnas de 36 van por un puesto, por una plaza, pues porque su papá les dijo que querían. Tengo un alumno de preescolar que él dijo que era pésima opción y que prácticamente lo obligaron porque no quedó en la UNAM, no quedó en el PUNI porque quería estudiar diseño. Y dije, pues bueno, maestro, de ese tipo de personas que se van a estar frente a un grupo, frente a estas generaciones, ¿no? Si él no trasciende su ideología, su manera de pensar, en los primeros semestres, ya no hicimos nada, ya lo perdimos a él. Y lo perdimos en el sistema, dividor del sistema. Sí, oye, ¿qué opinas de la frase de que los mejores maestros son a su vez miembros de una familia de maestros? Ya lo hemos platicado mucho en la normal, precisamente porque la mayoría de nuestros alumnos vienen de maestros. ¿Es solamente un mito o está como que tipificado así o estereotipado? Más bien estereotipado, porque no necesariamente. Las directoras con las que busco las prácticas y que platico mucho con ellas ahorita virtual o por teléfono, ellas, por ejemplo, nos pedían un lugar para sus hijos, ahorita porque no quedaron en la normal. Entonces, me decía una de las directoras, dice, maestra, yo sé que los mejores alumnos no son los hijos de los maestros, al contrario, y yo también creo eso, porque ustedes saben que es contra de hijos, que se creen que ya lo lograron todo, o que viven del sistema, porque el sistema protege, el sistema les permite muchas cosas, vicios. Entonces, el jovencito desde muy chiquitito, desde que va a la escuela con su mamá, tenemos un alumnito que dice que su mamá le llevaba en la carriolita a la escuela. Entonces él sabe todo el tejimaneje, pero ese tejimaneje también es simbólico. Ustedes estarán de acuerdo. Del Val habla mucho de la vida en la escuela y dice cómo estos rituales y códigos los interiorizas, los naturalizas y los haces parte de una conciencia irracional. Entonces, pues, finalmente ahí estamos ahí están varios docentes, ¿verdad? Sí, también es falta de conciencia. Sí, claro. Y si lo Totalmente sumamos, de acuerdo. y si lo sumamos con los que están pues con alumnos que presentan esta barrera, yo creo que de igual forma no ayudan de mucho. Creo que la vocación, como usted menciona, es muy importante y desgraciadamente todavía hay docentes con la escuela. Opinión y disculpa que me extiendo un poco, discúlpeme, Olivo, me apasiona el tema. Ojalá que tú puedas hacer un muy buen escrito, una muy buena tesis, y sobre todo en ese sentido, ¿verdad? Cambiando un poco, trascendiendo ese concepto tan errado que tenemos de que inclusión es a las necesidades o capacidades especiales, y no es cierto. Hay otra dimensión, casi siempre por convención social, los maestros o la sociedad en general, hay una tendencia natural a no ver esos problemas. Por ejemplo, una niña con brazos, pues paso, mejor yo volteo para otro lado, ¿no? Sí, claro. Claro. Pero eso es una cosa, digamos, ¿cómo decirlo?
propia de todas las sociedades, ¿no? Como que lo diferente, lo extremadamente diferente o anormal, exigen, digámoslo así, maestros capaces de estar un poco locos para ponerse en contacto con esas personas diferentes. Claro, ¿No? claro. Sí, totalmente de acuerdo. Y a su vez, entonces, ese maestro que atiende a ese tipo de alumnos se ve raro. Ajá, y cómo es tomado también, porque queramos o no, es abusado el mismo maestro, porque si él lo quiere hacer, que lo haga. Si yo me lavo las manos y me quito como gobierno o como tema legislativo la responsabilidad y se la paso a él, y se la quiere, ¿verdad? Oye, aunque no la quiera, se la sigo dando y estoy en un estereotipo de que el maestro es el super maestro, ahorita que lo están rescatando en esta educación a distancia, pero realmente no se le está proveyendo de todos los elementos que necesita para una tarea tan ardua. Sí. Sí, ahorita nadie ha llegado con este gobierno. Aquí está este programa, se puede hacer esto y esto y el otro. Nadie. No, ni adecuarlo a las condiciones. Sí. Y la verdad es voluntad política, pero pues o sea, sí, yo lo que quiero decir es que sí está, ¿cómo decirlo? Los esfuerzos políticos ausentes, pero nada más por dejadez. ¿O tú qué opinas? Esfuerzos políticos ausentes, qué buen término. Ajá. Sí, ausentes. Estoy totalmente de acuerdo. Es triste, porque casi se diría. Programas. Sí. Por ejemplo, yo con la revisión de tesis, encuentro cada programa tan hermoso. Una niña que estuvo trabajando en la educación socioemocional aplicó un programa que es Construyete. Ah, sí, pero ya no es ese programa. Son cuestiones que aportan muy buenas cosas a permítame tantito, un segundito. Gracias. Ajá, ya me escuchan, sí, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, la filosofía para niños, el programa de Centro, el programa de Construyete, el programa de las técnicas de relajación para la mejora docente, que parece que también es de usted. Son programas muy buenos, maravillosos. El problema está el nivel de concreción y de significación que da el docente o Claro, porque habiendo oportunidad no se construye una mística, no se construye esfuerzos constantes, ni se difunden, ¿no? O sea, sí hay programas, sí, pero está ahí un gran vacío, una gran limitante en que ni se siguen sistemáticamente, ni se impulsan y además ni se difunden su conocimiento de qué pasa. Claro. Mire, maestro, doctor Olivo, qué interesante lo que dice. Cómo la limitante simbólica, la ausencia política, también va construyendo una barrera de aprendizaje para toda una sociedad, Sí, y la gente de los camps, ¿por qué no tienen sus políticos audaces o sus asesores o gente que de verdad diga, aquí está la propuesta en este contexto en el que puede haber gente que los escuche? Sí. No, están por sus intereses. Claro, concretamente. Además de que tienen que perpetuar esos intereses porque ya es un modo de vida y un estilo completamente naturalizado. Es que fíjate que hace poco vi la perspectiva de que cambiar de actitud o pensamiento duele ya en sí, ¿no? Bueno, ahí lo detengo. Y yo quisiera empezar por la panorámica general, planteando, preguntándoles a ustedes, ¿qué les dice
¿Cuáles son sus reflexiones? También en especial de Jessica a estas alturas. Le paso el micrófono a ustedes. Yo, profesor, a veces nosotros tenemos como que una vaga idea de que tal vez no funcionan de manera adecuada los programas o que no están adaptados a las necesidades de los niños, pero ya explicando más o menos de manera más detallada cuáles son esos problemas, creo que vemos que realmente los planes y programas que están establecidos están como que muy fuera de lugar, que no están establecidos realmente para satisfacer las necesidades. En este caso, Juliana está manejando el tema de barreras de aprendizaje, y creo que en esta parte nosotros creemos que solamente se enfoca en lo educativo, pero como ya vimos, no solamente es en el ámbito del aprendizaje de aquellos que tienen alguna discapacidad o que son que tienen condiciones de vida diferentes, por así decirlo, sino que también lo que me llamó mucho la atención fue lo del contexto, que también es una barrera, además de los docentes, de cómo estos también influyen en el que se puede realizar o no el aprendizaje. En especial el tema del niño, creo que se llamaba Adrián, de secundaria, o sea que es un problema que venía, digamos, arrastrando desde pequeño, pero que tal vez nunca se trató. Entonces creo que también el no poderle dar como que un diagnóstico oportuno para darle una solución a tiempo, creo que también es lo que falta, que prestar más atención. Igual decía la docente que muchas veces una como profesora no puede tener todos los conocimientos. Entonces en esa parte creo que falta que también existan como que ciertos espacios en donde puedan acudir si cuentan con alguna duda para poder atender a los niños, o incluso dentro de las escuelas se supone que tendría que haber ciertos especialistas que puedan contribuir a este apoyo que se necesita, no solamente en el ámbito de preescolar, sino en todos los niveles, porque como igual nos mencionaba, que no solamente se da en un espacio, sino que son variados. Entonces creo que en esta parte falta como que más atención. Igual lo de la filosofía para niños, que es una parte de un trabajo de investigación que tenía con una de sus creo que una de sus alumnas, pero ese no lo entendí muy bien, solamente anoté que teatro de sombras. Entonces creo que también esto para empezar, el tema de filosofía para niños, creo que es muy llamativo y creo que tendría que abordarse un poquito más, pero en general me gustó cómo relata la docente sus experiencias, que van totalmente enlazadas a lo que Juliana está, digamos, indagando por el momento. Gracias, Belén. ¿Alguien más sus reflexiones? Es muy interesante cómo uno va guiándose con una pregunta y te van surgiendo otras dudas, y como usted dice, ¿no?, centrarse en lo que a uno le interesa, porque claramente pudimos ver que podría haberse desviado el tema o la situación, pero usted y Juliana estaban como muy centrados en el interés que tenían sobre lo de las barreras, ¿no?, de aprendizaje. Ahora bien, con todas las experiencias que contaba la profesora, volvemos a denotar que no es lo mismo lo que uno lee, lo que se supone que ya está integrado para las necesidades, cuidados, para la formación docente, a la práctica educativa, ¿no? A lo que ya tiene que vivir, a lo que tiene que ir como amoldándose como docentes. ¿Por qué? Porque hay situaciones que surgen y no son como dijo esta Paulina, no son de ese momento, sino que vienen arrastrándose de tiempo atrás, ¿no? Ahora bien, ¿cómo haces para poder manejar ese tipo de situaciones? ¿Dónde están esas herramientas que tú como docente tienes para poder ayudar a tus alumnos a que puedan desarrollarse de alguna manera mejor o óptima, ¿no? Es complicado, es complejo, por lo que se escucha aquí, o sea, pese a que a lo mejor los docentes quieren ayudar, quieren apoyar, no, a veces no se sabe cómo, o también grupos, cuántos alumnos son como para estar dándole atención a solo uno por las diferentes dificultades que se tengan. Es muy complicado.
Ahora bien, a veces nos quejamos de los planes, de los programas y cosas así. Y bueno, sí, ¿no? Tiene que ver porque se supone que son bases teóricas que nos ayudan a nuestra práctica educativa, a nuestra práctica de enseñanza-aprendizaje. Pero digo, bueno, ¿cómo poder tomar todas estas situaciones cuando a veces las volvemos invisibles, cuando pese a que las vemos, hacemos como que no? O sea, sabemos que están ahí ciertas situaciones, sabemos que hay barreras, sabemos que hay complicaciones y hay docentes que los pasan como desapercibido. ¿Por qué? Porque o es tu culpa o hay otras instituciones donde, bueno, llevas al niño con el psicólogo porque el niño está mal y no sabes diferenciar por qué, solo lo llevas con el psicólogo. Y eso si hay psicólogos en las instituciones, porque puede ser que no lo haya. Como decía Paulina, debería haber una integración de diferentes instituciones, porque no se trata solo que en la institución educativa hayan profesores o pedagogas, educadoras, no, se trata de que también hubiesen psicólogos, orientadores. Hemos visto semestres pasados que la orientación es muy importante, muy importante. También porque a veces uno como maestro, si no tiene la formación adecuada, ni siquiera sabe identificar ciertos problemas o ciertas dificultades que se tienen en un aula. Tú lo crees porque podría ser que tú dijeras, es que el niño es no sé, hiperactivo, o el niño a lo mejor hoy tuvo un mal día, pero si estamos viendo que hay una consecuencia en esas actitudes o en esas habilidades que el niño no puede desarrollar, es porque ya está sucediendo algo más. Entonces, a veces también decimos, es que ya está muy desarrollado el tema, o es que ya no se pueden hacer nuevos aportes. Yo creo que ahorita con lo que escuchamos de la profesora, hay muchos puntitos que podríamos sacar para tomar en cuenta y hacer como investigación sobre eso. Es muy interesante y es muy rico poder haber escuchado eso. Yo creo que hubiese estado mejor que hubiese sido de manera presencial, porque a lo mejor y surgen más dudas, puede anotar más, a lo mejor yo y Julie, por querer anotar las cosas, pues habían cosas que se le iban, ¿no? Porque también yo creo para ella es importante recolectar datos, ¿no? También saber, tener información sobre lo que estaba comentando la profesora. A mí en general me gustó mucho y yo creo que eso es algo que deberíamos hacer todos, porque a lo mejor lo que leemos es una cosa, pero ya cuando alguien te cuenta experiencias o estás ya viendo situaciones, videos reales donde están pasando cosas reales con lo que tú quieres indagar, a ti te abre como un panorama más alto o puedes ver diferentes cosas y dices, ok, mi problema no es mi problema es esto, entonces lo que a mí me gustaría investigar es aquello, o enfocarme en esto, cosas así. Y yo creo que es todo lo que diría. Muy bien, yo mismo salvo estar del otro lado, estar ya con la inquietud, pues no soltarla, estar con esa perspectiva en donde están los problemas con las papas calientes. Es importantísimo esa, digamos, ubicación existencial. Por eso a mí me interesaba mucho preguntarles a ustedes desde una perspectiva general, lo primero que se le fueran llegando a la mente, porque pues es lo que tienen más encajado en las impresiones, en las ideas, en el corazón. Es importantísimo, y no por ser sentimentales, sino porque de ahí se sigue algo llamado conciencia. Bueno, los demás, ¿qué piensan? Queremos saber más. Jessica, ¿cómo viste la entrevista? Yo puedo hablar, profe, pero no tengo que activar la cámara porque estoy en mi lab. Y Sí. está un poquito de internet, entonces no sé si hay algún problema que pueda participar. No, dinos tus opciones. Ajá. Bueno, la verdad me ayudó mucho la entrevista. Realmente me aportó bastante la profesora. Tenía como que ciertas dudas, aún no podía concretarlo tal cual, porque no sabía cómo utilizar los términos. Incluso decía, no, pues vamos a utilizar así barreras, ¿no? Y aún así todavía estoy como que indagando y queriendo precisar. Pero como mencionan mis compañeras, sí es importante ver la actualidad, ¿no? Y el contexto, porque muchas veces decimos, no, pues los libros y dibujan un panorama diferente, pero como dice la profesora, hay muchos compañeros docentes que de plano no apoyan, no quieren, no es que no quieran ver la realidad, es que, pues como mencionó, no les corresponde, no
no lo quieren abarcar o simplemente flojera o solamente para ellos es considerar dar el tema y ya. Y yo creo que eso es difícil porque aunque haya propuestas pedagógicas, aunque haya cursos como ella lo mencionó, Constrúyete y todo, una diversidad de cursos que ella está considerando, hay muchos que van y como usted también lo mencionó, no vemos detrás de ese curso al finalizar qué es lo que están llevando a la práctica y desgraciadamente puede haber muchas teorías, muchos cursos, mucha implementación o propuestas, pero sí es importante que el sujeto, como lo menciona la profesora, lo quiera realizar, lo quiera implementar. Y yo creo que aquí Sí. se tiene que hacer también una reflexión de eso, de qué podemos hacer o cómo podemos intervenir los pedagogos, no solamente con los niños que tienen esas barreras de aprendizaje, sino también con los docentes, que pueda hacer un trabajo coordinado y no nada más proponer algo que pueda hacer, sino que también pues se pueda intervenir. Y yo creo que eso es lo que cuesta más trabajo y también la actualidad del contexto. Incluso mi, mi planteamiento inicial era así en general barreras de aprendizaje, pero después quise integrar lo que ella mencionó sobre la diversidad educativa y dije sí, o sea, no nada más ahorita están los problemas de barrera de aprendizaje, sino que la diversidad educativa es mucho más amplia y aborda mucho más problemas en la actualidad, no solamente los problemas de, ¿cómo se llama? Ay, los problemas de alumnos que tienen algún conflicto o algún necesidad educativa. Yo creo que va más allá de eso. Y sí Claro. necesito reflexionar para poder concretarlo bien, o sea, que pueda aportar todo lo que me comentó ayer, que lo pueda aterrizar en ese planteamiento. Incluso, bueno, lo poco que hizo de la tabla, pues nada más pude concretar algunas palabras, pero pues la estrategia todavía está pendiente, porque sí son muchas situaciones que se pueden abarcar, pero muy poco tiempo, y tiene que ser algo muy concreto, y realmente quiero hacer algo que pueda ayudar, que pueda intervenir pedagógicamente, contexto actual, con las barreras que se presentan y diversidad, o sea, son muchas situaciones. Eso es lo que realmente me ayudó. Sí me ayudó bastante, profesor. Muy bien, Jessica. Daniel, te veo medio callado esta vez. ¿Qué nos puedes platicar, decir? ¿Sí me escucha, profesor? Sí. Pues la entrevista estuvo muy bien. También concuerdo con, por ejemplo, con Belén, las ideas que rescató, la educación va más allá del salón de clases. Ahí es, en lo personal a mí se me hace muy enriquecedor que pues una persona que se dedica a eso, pues nos venga a decir la realidad de cómo se trabaja en el ámbito educativo. Ya nos hablaba de los programas, pues no siempre se aplican muy bien, pero sobre todo estoy de acuerdo con esa idea de que el salón de clases es una parte fundamental en el proceso educativo, pero va más allá. Sin embargo, creo que, por ejemplo, en nuestro país, y sobre todo aquí, como que esa parte la dejan muy fuera, ¿no? Cuando piensan en educación, se imaginan un salón de clases, una escuela, cuando puede ser, por ejemplo... Nos quitan muchas telarañas, ¿verdad? Sí, cuando puede ser, por ejemplo, un museo, de hecho, por ejemplo, nosotros sabemos que cuando estás al aire libre, hay mayor posibilidad de que pues entres en ese proceso de conocimiento, ¿no? Entonces, como lo decía Aristóteles, ¿no? Que era el que daba clases al aire libre, ¿no? Que eso ayudaba a fomentar su pensamiento, sus habilidades. Entonces siento que esta parte de como que sí se tiene que considerar un poco más, porque
que por ejemplo, hay escuelas en las que apenas los niños se salen, o por ejemplo ven que los maestros están trabajando afuera del salón y los regresan, a los maestros los regañan. Entonces estoy de acuerdo con eso en la maestra, y sí me gustó mucho la entrevista también. Gracias, Daniel. Karen. A mí me gustó, de repente no sé si era mi internet o era el video que proyectó, pero casi no se escuchaba. Bueno, me gustó cómo empezaron a formular las preguntas. De repente como que se le iba el audio, pero creo que las ideas que se rescataron de la educación que va más allá de las clases fueron importantes. También sobre lo que comentaba Julie sobre la inclusión, creo que también es un punto importante. ¿Qué más? Creo que no sé si le faltó un poco más al video o si ya era todo lo que usted puso. No sé si faltaba un poco más, pero la verdad a mí se me gustó. Creo que tomaron temas importantes y que los niños pues no deberían solamente quedarse con la pura educación que dan en la escuela, sino en casa también. Y creo que ese sería mi punto de vista. Gracias, Karen. Por último, Esmeralda, ¿qué nos puedes decir, compartir? Pero no está conectada, profesor. Creo que no, ¿verdad? Dice que sí está, pero que no la escuchamos. Sí, mira, está su micrófono. Perdón, pensé que no. Bueno, ya que nos mande su grabación. La ventaja de la tecnología que podemos trabajar de forma sincrónica, no por las clases presenciales, así a fuerzas presenciales, no forzosamente son las únicas en donde se puede prestar un buen aprendizaje. Bueno, miren, tengo varias reflexiones, ya nada más tenemos 20 minutos, pero es importantísimo decirlas. Una de las más importantes, de por sí los estudios cualitativos se pierden en varios entresijos del bosque, son bosques. Igual que un pintor está haciendo trazos, al principio se hacen trazos gruesos, y los trazos gruesos nos vienen dando mejor idea de qué trata la cosa. Esta primera entrevista, qué bueno que fue muy importante para saber que al momento de enfrentar la realidad, nos vienen ya las primeras correcciones más fuertes, los primeros carriles en donde nos tenemos que poner, los más importantes. Desde el primer momento en que agarramos un rompecabezas y agarramos las piezas más grandes, nos vamos dando una idea de cómo por dónde puede ir ese rompecabezas, de qué trata. De bicicletas, de aviones, de una calle, de un bosque, de animales, de personas, qué sé yo. Entonces es parecido, desde las primeras piezas de rompecabezas que vamos viendo en esta entrevista, vamos enderezándonos bien. Entonces en esos trazos, de grandes trazos de pintor, es necesario estar trazándolos mucho. Aparentemente uno se está perdiendo, pero... Y esto es fuerte de decir, hay algo que se llama proceso de saturación. Uno tiene que estar preguntando mucho precisamente para llegar a la perspectiva de esas personas, y no porque sea una torre de Babel, no porque sean múltiples perspectivas, sino porque nosotros agarramos la nuestra y ahí empezamos a construir el tema, a reconstruirlo, a domarlo, a trazar una línea. Es decir,
la vida social consiste en diferentes perspectivas, pero uno tiene también la necesidad, no la necesidad, debe tener la obligación también una posición, una postura, una perspectiva, no porque se impongan las demás o sea la verdad, sino porque es una visión que puede aportar una visión propia. Entonces no nos engañemos, no es de que uno se imponga o exista una pluralidad de mundos, no, es de que si podemos traer una perspectiva propia, nos enriquecemos a partir de esa perspectiva, pero para lograr esa perspectiva necesitamos estar recorriendo todos los vericuetos, escuchando esta entrevista una, dos, varias veces, y no nada más una, 10 entrevistas. ¿Para qué? Para lograr lo que se llama saturación, porque existe una cosa que se llama eje, categoría central, y rodeada de categoría central otras categorías secundarias. Si esas categorías no las logramos, las categorías funcionan como centros gravitatorios a partir donde se jala todo el conjunto de reflexiones. Si no tenemos esas categorías, no vamos, sobre todo el tema eje, tarde o temprano tenemos que llegar a eso. Y la mala noticia, pero no en un tono de desilusión, sino provocador, que rete, que anime, la mala noticia es de que esas categorías se logran después de estar recorriendo mucho estos temas. Entonces uno necesita mucha práctica para estar sacando cada tema, organizando cada reflexión, volviéndolo a clasificar, volviéndolo a redactar. No se puede desde el principio a hacer este tipo de cosas de buenas a primeras, porque exige de parte de nosotros algo así como un cuajamiento de la gelatina, un endurecimiento de esas categorías. Siempre nos van a estar jalando más unos temas que otros, pero sobre todo si los cogemos y los maduramos, van a estar siendo más fructíferos. A ver, vamos, también aquí hay otros puntos que tengo, pero primero digo otros 6 que tengo aparte. Que no he acabado, que es que hay que encontrar un eje y unas categorías. Les voy a platicar la experiencia. Yo en mi maestría hice un diario. Claro, por supuesto que en la licenciatura pues me costaba mucho trabajo plantear las preguntas, porque me tenía que adaptar a quienes entrevistaba. Bueno, pero si uno ya sabe eso, lo que sigue es sacar todos los datos posibles. Y hay alumnos que no toleran ese caos y necesitan más organización. Hay otros que sí toleran muy bien ese caos, pero necesitan que se les vuelva a centrar en el tema. Hay de las dos cosas, quienes se pierden y quienes se fijan demasiado a un eje. Ahora sí, yo diría que es saber estar regresando al eje y saber también estar diversificándose o extraviándose en el bosque, pero esas dos prácticas, estar yendo en los bordes del caos, pero también centrándose en el eje, es constantemente una necesidad de las dos alternativas. Hay que estar oscilando entre las dos, el eje central y el caos. Y es una práctica que es necesaria en el desarrollo de todas estas reflexiones, porque si logramos esas categorías, esos ejes gravitatorios, porque una categoría va atada a otras, una central a otras. Mi experiencia fue que después de la maestría, después de 100 páginas de estar escribiendo con letra chiquita, en cuadro chiquito, yo ya llegué al momento de decir, bueno, ¿cuáles son los puntos centrales de aquí? Y organicé los temas. Y dije, aquí el central es la forma, en mi caso fue una empresa, es la forma en que se organiza así en esta concepción, la producción. Bueno, aquí igual en este no sé si se puedan tomar, no sé si al principio vaya a tomar la decisión al principio sobre qué eje, o poco a poco en el proceso, o más hasta el final la decisión.
pero esa decisión tarde o temprano tiene que llegar. ¿Sobre qué eje? Por eso quería yo exponer esta, porque aquí estoy diciendo un pequeño ensayo a partir de la entrevista, unas reflexiones. Le empecé a jalar el hilo, pero si se dan cuenta en esta frase, interesa en este trabajo en especial, o sea, después de estar divagando, digo esto: interesa en especial enfatizar el papel de, y ahí hay que decirlo, tarde o temprano tenemos que decir qué vamos a enfatizar, en qué nos vamos a centrar, porque es muy fácil perderse en este tipo de estudios, en lo cualitativo. Lo cuantitativo es otro rollo. Lo cuantitativo no da permiso de extraviarse, debe uno decirlo desde el principio bien, las cosas así bien centraditas. En cambio, lo cualitativo da más permiso y también más riesgos de extraviarse, y por eso tarde o temprano hay que decir qué me interesa enfatizar. Y aquí pongo muchas cosas: diálogo entre docentes, colaboración de padres, forma de ver las dificultades de los perfiles docentes según formaciones previas. Pueden ser muchas cosas. De repente lo que nos puede confundir es que pueden ser 2 o 3 o estas 4 cosas juntas. Eso es terrible de confundir, pero no hay duda, si nosotros vamos clarificando más algún pequeño esquema. Hay que entrenar pequeños esquemas. Hay que entrenar cuando nos levantamos las inquietudes más importantes, anotarlas en un papelito, si las seguimos teniendo o no. Por eso es de que a mí me llama mucho la atención que en las participaciones de todos ustedes, incluyendo las de Jessica, digan que pues es una nueva forma de ver las cosas. Lo que pasa es que como nos venden las ideas en el ámbito educativo formal, están bastante endurecidas, están bastante artificiales. Hay que mover esas telarañas, hay que movilizar eso, porque se endurece el pan. Es decir, en la academia, en las escuelas, tenemos pan muy endurecido, y eso es lo que hay que estar en contra. Hay que tener el pensamiento vivo, flotante, dinámico, estar dialogándolo, estar escribiendo las cosas, que el tema se mueva, que no se nos endurezca, que no nos vendan clasificaciones ya dadas, no creer frases por estarlas poniendo a prueba, porque a partir de toda esa movilización, tarde o temprano tenemos que plantear ese eje, o tarde o temprano esas categorías, esos ejes gravitatorios, esos temas principales alrededor de los cuales va a surgir nuestra investigación. Son sobre los que tenemos que hacerlo descansar. Investigamos supuestos, o sea, hay supuestos. Esta educadora, no crean que ella está dando la perspectiva de la vida real. Es un mundo simbólico en el que ella organiza las cosas de determinada forma, y va a ser diferente de cómo lo organizan otros educadores. Y ahí uno tiene el reto de estar planteando la posición propia. Al menos a nivel licenciatura, como ustedes están, no se les exige obviamente cosas de nivel maestría ni doctorado. En el nivel que ustedes están, basta con aproximarse a esa pregunta bien planteada y dar la respuesta aproximándose de forma, si no bien organizada, así como expertos, aproximarse a una respuesta decente. A nivel licenciatura lo que se tiene que dar es una pregunta decente y una respuesta decente. Ojalá, amén, de que esa respuesta tenga algún eje, una perspectiva que uno quiere dar, porque uno llega al examen profesional y parece que los alumnos que se reciban dan una lista de prácticas aconsejables. No, también una perspectiva, defender una perspectiva. Eso por una respuesta decente, ¿no? Porque pueden haber medio decentes o pueden haber totalmente que no son nada decentes esas respuestas, ¿no? Y es decir, querer aportar. Ya di muchas, de un solo golpe, varias de estas. Hay que redactar, hay que estar escribiendo, hay que estar organizando los temas. Hay que estar investigando qué es esto de la saturación en diferentes libros. Yo
tengo, hay varios de metodología, vamos aquí los tengo en esta computadora. Sería un muy buen ejercicio, y yo creo que es de lo que nos vamos a dedicar a la siguiente. Mientras tanto, yo lo que les pediría es que sobre esta estructura, ya había puesto problema, marco teórico y después metodología. Vayan rellenando. Ustedes apuesten si lo que están reflexionando va en el problema o va en el marco teórico, que es la respuesta. Dejemos la metodología un poquito para más adelante. Si ustedes todavía sí se sienten capaces de abordar metodología, adelante. Y metodología es la forma en que estuve preguntando. Ya era diálogo, si se fijan. Ya no era una metodología de entrevista, si se fijan. Y con la maestra al final acabamos dialogando. Ya nosotros conversábamos, Jessica y yo, y poníamos las reflexiones y ella nos contestaba. O sea, no contestaba preguntas en una lógica de entrevista, era diálogo. Entonces esa es otra de las técnicas para obtener datos. Otra de las técnicas es juntarnos en grupo y reflexionar en grupo, dialogar en grupo, y eso también da para muchos diálogos. Yo no le he pedido a una alumna el video de una vez que otra profesora, Tania, y yo asistimos a una entrevista focal y la ejercimos, la entrevista focal con estas educadoras. Valdría la pena rescatar ese video para exponerlo y analizarlo, ¿verdad? De cómo se hace, qué faltó, la gran utilidad que también tiene el diálogo para sacar datos, porque eso es metodología también. Fundamentalmente en metodología muchos lo ponen como organizar controladamente las observaciones, pero la metodología en general es como organizar las cosas para sistemáticamente darle una respuesta fundamentada a la pregunta. Y eso es más amplio, es más complicado. Entonces hay dos conceptos de metodología. Uno que organiza globalmente la investigación en torno a la pregunta. Organiza la respuesta globalmente, es una estrategia global de organización. Y el otro término de metodología es cómo entro yo al dato, cómo accedo a ese dato. Bueno, por ahí, preferiría terminarlo. Ya nada más tenemos 5 minutitos. No sé si haya inquietudes rápidas que podamos darles cauce, trámite, desahogo. Muy bien, muy buena participación. Te digo yo a mí si se me olvida tu nombre. Bueno, y de una vez les digo, vamos a subir el video a YouTube, así como está. Nos vemos entonces en la próxima. Estamos en contacto, ¿sí? Bueno, entonces hasta el miércoles, ¿vale? Sí, gracias, profesor. Cuídense mucho. Gracias, igual. Hasta luego. Bye, bye.